Hola a todos, hoy voy a realizar esta exposición haciendo una introducción general a la historia. Para esto hay algunas cosas que debemos tener en cuenta primero. Una de ellas es que la ciencia histórica basa el estudio de los hechos humanos fundamentalmente por medio de fuentes escritas, a las que hoy se le suman otro tipo de fuentes como registros audiovisuales, más ligados a los adelantos tecnológicos. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que la invención de la escritura se da alrededor del año 3000 a.C., es decir, hace aproximadamente unos 5000 años, es alrededor de esa fecha donde comienza su investigación la ciencia histórica propiamente dicha. Todo lo transcurrido con anterioridad lo estudia una parte de la historia llamada prehistoria, ya que no basa su estudio en fuentes escritas, sino en otro tipo de fuentes, pasando a depender ya de otras ciencias, sea la arqueología, la geología, entre otras. Otra de las cosas que también debemos tener en cuenta es la medición del tiempo, el cual, si bien suele hacerse en años, siglos y milenios, el hecho histórico fundamental en el que se apoya la medición es el nacimiento de Cristo, marcando así el año 1 de la era cristiana. Todo lo anterior se mide en números negativos a partir del año -1, es decir, el año anterior al nacimiento de Cristo, hasta, como explicamos anteriormente, el año -3000 a.C., cuando hablamos propiamente de lo estudiado por la ciencia histórica, siendo que es este el fundamento por el cual hoy nos reconocemos que transitamos el año 2020 después de Cristo. Teniendo en cuenta estos dos factores, y para iniciar un análisis fácil y rápido, se lo hace a través de la periodización del tiempo, cuya división está determinada por el agrupamiento de ciertos hechos con alguna característica particular que los identifica. Y si bien existen varias formas de periodizar la historia, sin embargo la más utilizada en Occidente es la que la divide a través de edades. Pero yo prefiero hacerlo por civilizaciones y voy a explicar por qué. Aquí tenemos la cronología histórica que la periodiza en edades. Esta fue hecha por los iluministas con una clara intencionalidad, la de resaltar el momento histórico del que ellos eran partícipes, por lo cual está armada a esa medida. Voy a marcar los puntos más débiles de esta cronología para un correcto estudio de la historia. En primer lugar, a la primera edad, la antigua, le asignan casi 3500 años, desconociendo distintos procesos y civilizaciones que encontramos dentro de la misma. Ellos, sin embargo, al hablar de la antigüedad ponen su acento en la época clásica, que son los últimos 1000 años de esa edad. Luego continúa la época asignada por la cristiandad, aquellos que menospreciaban porque los valores que allí se viven son contrarios a los que quieren resaltar. Por lo tanto, ni nombre propio le pusieron, llamándola Edad Media solo porque estaba en el medio entre la antigüedad clásica pagana y la modernidad. Eso sí, por lo menos le asignaron 1000 años, que es lo que duró esta civilización. Y finalmente, tan solo en 300 años, los continuadores del iluminismo vuelven a cambiar de edad y ahora estaríamos en 200 años de esa edad contemporánea, una edad que dicen vuelve a cambiar si ya no lo hizo. Por lo tanto, si observamos que se agruparon 3500 años en solo una edad y la comparamos con otra de 300 años o de 200 años, uno descubre en su estudio que es una división que por un lado omite muchos procesos y por otro acorta algunos, pero que ideológicamente tiene una finalidad, y esta es demostrar un proceso de aceleración progresivo hasta alcanzar una humanidad ideal. Claro que ideológicamente está muy bien, pero nada tiene que ver con la realidad. Por otro lado, menosprecia la edad de la cristiandad y resalta lo que sí le sirve de la antigüedad para encumbrar la modernidad, con todos los nuevos valores anticristianos que quieren imponer. Es por eso que en esta explicación voy a dejar de lado las edades históricas y me voy a basar en otra forma de periodización que es a través de las civilizaciones. Pero antes de comenzar quiero aclarar unas ideas con respecto a las civilizaciones. Y es que el ser humano alcanza su máxima dignidad como persona al constituirse en hijo de Dios. A su vez, su primera comunidad la conforma la familia. De ella adquirimos nuestra identidad y soberanía. La extensión de la familia es la patria y el conjunto de patrias que comparten valores constituyen una civilización.
Por lo tanto, una civilización es un conjunto de culturas con una característica en común que las congrega e identifica. Esa característica común son los valores. Y el valor es por sí un bien real, objetivo y apreciado por todos. Es independiente, por lo tanto tiene peso propio, es decir, vale por sí mismo. Los valores son rescatados a través de la fe y vividos de acuerdo al credo adoptado. En los inicios, el hombre tenía una vida salvaje, y aunque nucleados en pequeños grupos, no se diferenciaban de la vida animal. Muy lentamente, y gracias a la utilización de su inteligencia, comenzó su desarrollo cultural, que lo fue diferenciando del resto de los seres vivos, pasando por diferentes etapas hasta llegar al año 2750 aproximadamente, cuando se inicia la primera civilización. Cada civilización encierra una concepción cosmológica propia que conduce y da sentido a los hechos que ocurren en ese lugar durante un periodo de tiempo que suele ostentar aproximadamente unos 1000 años. Y además, no solieron ocupar toda la ecúmene, es decir, todo el planeta, sino que las ubicamos delimitadas en una región geográfica, por lo que sí encontramos la coexistencia de dos o más civilizaciones contemporáneas entre sí en un determinado periodo de tiempo. Este análisis basa su estudio en las civilizaciones que se dieron en Occidente, aunque las primeras también ocuparon la región media del planeta, pero con una influencia fundamental sobre la cultura occidental. Por lo tanto, podemos decir que hasta hoy identificamos 5 civilizaciones que afectaron directamente a nuestra forma de vida. Las 3 primeras civilizaciones continúan con el desarrollo cultural natural y podríamos decir también casi lineal del ser humano hasta alcanzar su plenitud, la cual se produce con la revelación y redención, llamada también la plenitud de los tiempos, iniciándose entonces a partir de allí un camino diferente, guiado por el pensamiento y a través del cual la humanidad puede evolucionar o involucionar en su dignidad. Para esto se deben tener en cuenta las 3 etapas del proceso que conforman una dialéctica, ya que es la contraposición de las ideas a través del lenguaje y traslucidos en los hechos humanos los que conducen a una conclusión o síntesis. La primera etapa es conocida como la tesis, donde se expone la forma de vida de una civilización. La segunda es la antítesis, donde la civilización anterior es reemplazada por otra distinta. La tercera sería la síntesis, conformándose una nueva civilización que debería tomar lo mejor de las 2 anteriores. Sin embargo, por los resultados arrojados en la tercera etapa, se sabrá si evolucionó o involucionó en dignidad, pudiendo ser esta, además, la tesis de un nuevo proceso o dar lugar a una nueva civilización, ya sea por hechos externos o internos de su historia que inician ese proceso. Pero dado a lo que hemos transitado como humanidad, hablar de la síntesis en nuestra historia es hacer futurología, debido a que todavía no hemos llegado a esa etapa, por lo cual esta queda dentro de una lógica deducción, aunque sí podemos ver y analizar más detalladamente las 5 primeras civilizaciones, involucrando las que llamamos tesis y antítesis. Una última aclaración es que los años que vamos a mencionar aquí no deben tomárselos como exactos, sino como fechas aproximadas, pero los ponemos así para que nos sirvan de referencia. Y bien, como podremos observar, las civilizaciones son, primero, la civilización antigua, que va del año menos 2750 a.C. al menos 1750 a.C. Segundo, la civilización mística, que va del menos 1750 a.C. al menos 750 a.C. Tercero, la civilización clásica, que va del menos 750 a.C. al 250 después de Cristo. Cuarto, la civilización cristiana occidental, que va del 250 después de Cristo al 1250 después de Cristo. Y quinta, la civilización moderna global, que comienza en el año 1250 después de Cristo y continúa hasta nuestros días. A partir de ahora vamos a verlas más detalladamente. Como se observa en esta imagen, las civilizaciones están divididas por etapas. Estas son asimétricas, es decir, responden a procesos internos o pueblos que se desarrollaron y luego fueron conquistados o asimilados por otros. Para esto es bueno tener en cuenta que cada civilización o pueblo nace, se desarrolla y muere, siendo sustituido por otro.
Solo en las civilizaciones pudimos observar una regularidad de tiempo en cumplir este proceso, que como dijimos anteriormente es alrededor de 1000 años. En los pueblos o culturas no hay un patrón así. Por otro lado, es bueno también saber que las fechas que dividen las etapas tampoco son exactas, sino referenciales. Están redondeadas para una lectura más amena, pero los pueblos que figuran dentro de ellas pudieron tener una vida algo más breve o haberse extendido un poco más, pero su apogeo lo encontramos en coincidencia con los que comparten esa etapa. Vemos aquí las 3 primeras civilizaciones y me detengo para analizarlas. La civilización antigua, concentrada en 2 lugares, Egipto y la Mesopotamia, inicia un desarrollo político que pasa de la conformación de ciudades-estado a la formación de reinos importantes. Va acompañada de un importante desarrollo en las técnicas de trabajo, dejando un legado arquitectónico-cultural muy importante como templos y pirámides que siguen siendo de asombro en la actualidad. Este desarrollo casi ininterrumpido marca una aceleración en el tiempo con relación a los adelantos técnicos y las transformaciones culturales. Por otro lado, vemos, como lo indica la línea de arriba, un progreso constante en la forma de vida del hombre. La civilización mística verá la interrupción abrupta de estos avances debido a la invasión y el caos que produjo la llegada de los pueblos indoeuropeos, culturalmente más primitivos, pero que habían logrado confeccionar armas con hierro, metal más duro que el bronce, que era el que usaban los pueblos camito-semita de la región. Estos pueblos, con dominio bélico, se sintieron muy atraídos por el dominio cultural de los pueblos conquistados, por lo tanto, asimilaron su cultura y la distribuyeron por todo el territorio. De esta forma, lentamente comienzan a conformarse reinos en toda la región, pero este pequeño avance se verá nuevamente interrumpido por las segundas invasiones de los pueblos indoeuropeos, desmembrando los reinos y generando nuevamente caos y muerte. Por lo tanto, es notorio ver la división de estados que se da en esta civilización, que por otro lado, por los climas tan convulsionados que se vivieron, produjeron una desaceleración en el tiempo de los avances técnicos si lo comparamos con el ritmo que tenía la civilización antigua. Sin embargo, sí hubo un desarrollo en lo sociocultural, debido a que el hombre, al verse desprotegido y ante situaciones violentas, buscó respuestas ya no tanto en lo material, sino en lo espiritual. Aparecen o toman forma en este milenio las principales religiones de la época. Se escriben los primeros textos de la Biblia, en Egipto se escribe el libro de los muertos, y lo mismo ocurre con la mitología griega. Así que, en este aspecto y por la expansión territorial, se continúa observando un progreso natural cultural en el hombre a pesar de la desaceleración vivida. La civilización clásica se inicia tomando todo este legado cultural dejado por las 2 civilizaciones anteriores. Aquí, de la formación de reinos se pasa a la conformación de los imperios hasta culminar con el Imperio Romano, sin duda el más importante de la historia, que gobernó toda la ecúmene, es decir, todo el mundo conocido en esa época, desde el cercano y Medio Oriente, pasando por toda la cuenca del Mediterráneo, hasta incorporar gran parte de Europa Occidental. Por otro lado, los griegos van a dar un salto cualitativo, ya que, dejando un poco de lado el pensamiento mítico, incorporan el pensamiento racional. Y finalmente Dios, cumpliendo su promesa al pueblo hebreo, se hace hombre y sale al encuentro de todos los hombres, revelándonos la verdad. De esta forma, la humanidad alcanza su máximo desarrollo natural en todos los órdenes de la vida, razón por la cual se llama la plenitud de los tiempos y es el elegido por Dios para hacerse hombre. Solo que estos desarrollos no se dan en forma conjunta, sino separada cada una. Pero sin duda, marcan una nueva aceleración histórica. Solo para dar un ejemplo, en una feria romana, un mercader vendía un molino a modo de juguete que movía solo las aspas, movido por una pequeña máquina a vapor. Ese invento que 17 siglos después revolucionaría la economía y la sociedad del mundo, en ese momento pasó desapercibido. ¿Por qué? Porque no había una necesidad de reemplazar el trabajo esclavo del hombre por el de una máquina. Sin embargo, ya estaban dados todos los conocimientos para dar ese salto cualitativo también en la vida del hombre. Finalmente, el vicio, la corrupción, en definitiva, el pecado, desestabilizarán internamente esta civilización, mientras que las invasiones germanas o bárbaras externamente ayudarán a ponerle fin a la misma.
Aquí observamos la civilización cristiana occidental y la civilización moderna global, hasta el día de hoy por supuesto, a las que vamos a intentar contextualizar. Para comenzar debemos recordar la forma inusual en la que desaparece la civilización clásica, que después de tener un periodo de mucha aceleración implota por sus propias deficiencias, razón por la cual pudo ser invadida por los pueblos germanos. Los pobladores sobrevivientes al imperio intentarán resguardar su cultura, en la que jugará un rol fundamental los monasterios, mientras que los pueblos invasores se verán atraídos por la cultura que descubren allí, muy superior a la que ellos traían. Por lo tanto, pasados los tiempos de conflicto, intentarán recrearla. En este intento es que se combinan elementos que no llegaron a combinarse dentro del imperio, como anteriormente ya habíamos dicho, la fe cristiana, la razón griega y la organización imperial romana, a la que se agregaron elementos propios de los pueblos bárbaros, principalmente su identidad. De esta forma se gesta una nueva cultura sistematizada en el sistema feudal que da origen a la nueva civilización llamada cristiandad. Este proceso fue lento, razón por la cual vemos una fuerte desaceleración con respecto a la civilización anterior, pero que en forma constante adquiere un ritmo y equilibrio que se verá expresado en su periodo de esplendor, es decir, en la etapa de la Alta Edad Media. Pero este logro fue ocultado y tergiversado principalmente por los iluministas. Basta tomar como ejemplo el pésimo tratamiento que hacen, por ejemplo, de la Inquisición, entre otras muchas cosas de esta civilización. Sin embargo, esta civilización quedará plasmada como la tesis, a la que le continuará la antítesis, que intentará transformar esta civilización en una nueva, distinta a la anterior. Aquí quiero aclarar que el hecho de ser distinto no significa necesariamente que sea contrario u opuesto, pero sí debe ser alternativo, ya que se pueden conjugar elementos opuestos con otros alternativos para generar algo diferente. Pero sí, se debe transformar cada elemento constitutivo de la civilización en un elemento distinto. Una de las formas de lograrlo es a través de revoluciones. Cuando es así, es porque el elemento que se quiere imponer es contrario al anterior. De esta forma se subvierte el o cada elemento hasta lograr la transformación que dé origen a la nueva civilización. Y aquí detengo el análisis hecho hasta ahora para observar que el desarrollo del hombre se dio de manera natural hasta la civilización clásica y que la tesis surge también de manera natural intentando rescatar todo lo mejor de lo logrado por la humanidad hasta ese momento, teniendo en cuenta además que el orden natural está sujeto y en función del orden sobrenatural, con el fin de elevar la creación hacia su creador. Es fácil deducir que, en la civilización cristiana occidental, el mundo se ordenaba hacia un fin sobrenatural. De hecho, el hombre de la cristiandad nos revela una cultura que se fundamenta en la adoración a Cristo y por él a la Santísima Trinidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ninguna civilización es perfecta, sino que todas son perfectibles. Por lo tanto, la antítesis también es una oportunidad para lograr este objetivo, ensayando caminos alternativos que colaboren con ello. Pero descubrimos que, en la formación de la modernidad, todos los cambios se dieron a través de revoluciones, imponiendo un elemento totalmente contrario al anterior hasta formar una nueva civilización, la que a su vez terminó siendo también totalmente contraria a la anterior. Además, no se vieron opciones alternativas que puedan entrar en conflicto con las mismas, por lo menos que hayan tomado trascendencia, que es lo que suele ocurrir cuando se generan este tipo de cambios, sino que, por el contrario, observamos un camino meticulosamente planeado y llevado a cabo a lo largo de 5 siglos. Este trayecto tan bien trazado, además, escapa a toda posibilidad humana, a no ser que sea conducido y guiado por una inteligencia superior que no esté sujeta al tiempo. De esta forma queda al descubierto la necesaria intervención de Satanás, convirtiendo a esta antítesis en una civilización totalmente opuesta a la cristiandad. Y es por ello que vemos como resultado de estas revoluciones que ya no se rendirá adoración a Cristo, sino que a su opuesto, es decir, al anticristo. Si bien esto lo analizaremos en las próximas charlas, por lo menos dejamos aquí el tema planteado. Por eso, y para ir concluyendo con esta charla titulada Repensar la historia, solo vamos a nombrar cada revolución en su correspondiente año, donde veremos esa larga etapa de transición, que logra convertir esta nueva civilización en la antítesis de la anterior. Pero, a diferencia de cómo se formó la cristiandad,
La modernidad, como ya dijimos, lo hace a través de sus revoluciones en las que fue destruyendo paso a paso y en forma progresiva a la cristiandad. Por lo que mientras ésta fue muriendo lentamente, la nueva se fue construyendo de la misma forma, generando de a poco una aceleración histórica hasta alcanzar el ritmo de vida actual. La modernidad se inicia con la Baja Edad Media, periodo en el cual se producen pequeños pero importantes cambios en el estilo de vida, afectando todos los ámbitos. Destacamos como un hecho significativo para estos cambios el cisma de Occidente, que fue una división que se dio dentro de la Iglesia por un periodo corto de tiempo, 70 años aproximadamente, donde hubo dos papas en dos sedes vaticanas, una en Roma y la otra en Aviñón, Francia, que va a terminar por desprestigiar la figura del pontífice. Sin embargo, el hecho más importante se da en el siglo XIV, con el surgimiento del pensamiento nominalista en contraposición al pensamiento realista de la escolástica, y a partir de aquí comienzan a sucederse las revoluciones. En el año 1517 se da la revolución religiosa con el cisma protestante. En el año 1688 la revolución filosófica, tomando como hito la gloriosa revolución inglesa, y a partir de allí todo el pensamiento iluminista. En el año 1750 se da la revolución económica con la revolución industrial. En el año 1789 la revolución política con la revolución francesa. En el año 1917 la revolución social con la revolución rusa. En el año 1968 la revolución cultural, tomando como hito el Mayo francés. El año 1969 la revolución tecnológica con el alunizaje, que da inicio a la era digital, y finalmente el año 1989 con la caída del muro de Berlín, que marca no solamente el fin de la Guerra Fría, sino también el fin de este período de formación de la civilización moderna, comenzando a partir de ahí el período de esplendor en el cual nos encontramos en la actualidad. De esta forma concluimos con esta exposición, con la finalidad de retomar ya a partir de la formación de la modernidad, viéndola en forma más profunda y específica, que nos acercan a comprender la realidad que estamos viviendo hoy.